Entonces ya nosotros habíamos mencionado que para el cálculo de la resistencia de elementos a tensión tenemos un estado límite de fluencia y un estado límite de fractura. El estado límite de fluencia tiene una resistencia del esfuerzo de fluencia por el área bruta, resistencia nominal, y la resistencia de diseño se multiplica esa resistencia nominal por 0.9. Y para la fractura, el estado límite a la tensión nominal es el esfuerzo de tensión por el área neta efectiva. Nosotros hemos revisado solamente áreas netas. Ya explicamos cómo se calcula el área neta efectiva. Y si vamos a calcular la resistencia de diseño, entonces multiplicamos por 0.75. Entonces este es el método de la resistencia última, que las cargas nominales se multiplican por un factor menor que la unidad, para el caso del límite de fluencia por 0.9, para el caso del límite a la fractura por 0.75, y tendremos la resistencia de diseño, y esa resistencia de diseño tendremos que compararla con la carga última actuante, es decir, cuando se mayoran las cargas, cuando de esas combinaciones de carga, nosotros multiplicamos por factores de mayoración de carga que son mayores que la unidad. De estos estados límites de resistencia a la tensión, de los dos valores, seleccionamos el menor valor. Y ahí tendremos la resistencia de diseño a la tensión que tiene el elemento. Nosotros habíamos revisado las áreas netas cuando se presenta la falla en una sola línea. Por ejemplo, que se presenta acá en AB, en A, o que se presenta en la línea AB. Entonces siempre en el corte nos va a mostrar las dos perforaciones para el caso número 2 o una perforación para el caso número 1, y lo que hacemos es que a esa área bruta le descontamos el área de él o los pernos, de los huecos que están ahí, el diámetro del perno más la gabela de 1/8 que recomienda la norma AIS. Pero se puede presentar el caso que nosotros tengamos agujeros alternados, es decir, que esos agujeros no estén en una sola línea, sino que estén rotados, como es el caso que está aquí. Entonces, nosotros podríamos tener la condición de que nuestro elemento falle de esta manera, con un solo hueco. Entonces tendremos que descontarle a ese hueco, al área de la sección transversal de ese elemento, el área de un solo hueco. Y también puede fallar acá con un solo hueco, o podrá fallar en cualquiera de estos con un solo hueco. Esa es la condición de falla que puede presentarse. Cuando tenemos agujeros alternados es porque el espacio no es suficiente, en la conexión no es suficiente para poder colocar esos elementos en una sola línea o en dos líneas, y que fallen en una sola línea. En una sola línea en su sección transversal. Entonces, cuando eso sucede, que el espacio es limitado, nosotros tendremos que alternar los agujeros, como se muestra acá en la figura. Este agujero de acá y este agujero de acá están alternados, no están todos en una sola línea, sino que están alternados. Entonces, ahí la hipótesis de falla, la hipótesis de falla es que la línea de falla podrá ser esto. Entonces va hasta B, baja hasta C y luego baja hasta acá. Esa es una probable línea de falla, y hay unas definiciones, que es la distancia S. S es el paso, es decir, la distancia horizontal que hay entre los elementos, entre las perforaciones, y G es el gramil, la distancia que hay entre esas perforaciones. Ya lo revisamos pues más adelante. Cuando nosotros tenemos agujeros alternados, en la diagonal siempre se va a presentar una diagonal. En esa diagonal
se presenta una combinación de esfuerzos de tensión y esfuerzos de corte. Y lo que recomienda la norma AIS o las personas que han hecho validaciones de este comportamiento es que por cada diagonal que nosotros tengamos, le sumemos esta expresión, S cuadrado sobre 4G. Y esa expresión la multiplicamos por el espesor que tenga el elemento. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es a esa área bruta restar el diámetro de los agujeros a lo largo de la sección en zigzag considerada y añadir por cada diagonal una cantidad dada por la expresión S cuadrado sobre 4G, donde S es el espaciamiento longitudinal o paso entre los huecos y G es el espaciamiento transversal o conocido también como gramil entre los huecos. Significa que para mi línea roja, ¿cuánto es el paso que tienen las perforaciones B y E? 3 pulgadas. ¿Y cuánto es el gramil que tienen las perforaciones B y E? 6 pulgadas. Muchas gracias. Si ahora nosotros no tomamos esa diagonal, sino que tomamos otra diagonal, entonces la diagonal CE, entonces, ¿cuánto es el paso que hay entre los huecos C y E? ¿Y cuánto es el gramil? 3 pulgadas, muchas gracias, listo. Entonces, acá para este ejemplo que se muestra acá, nosotros vamos a tener posibles líneas de falla. Entonces, podremos tener una línea de falla, la línea azul. ¿Cuántos huecos tiene la línea azul? Voy a hacerla más delgada. Entonces, 2 significa que esa es nuestra área neta. Para esa línea azul, nuestra área neta, entonces será el área bruta de esa platina y le descuento 2 perforaciones de los huecos que están en B y en C. Pero si ahora nosotros cambiamos la posible trayectoria de falla y vamos a decir que tomemos como trayectoria de falla la línea roja. Entonces, esta línea roja que va acá, que toca a E y que baja hasta F. ¿Cuántas perforaciones tendré que descontarle al área bruta de esa platina? Entonces, tengo que descontarle esas 2 perforaciones. ¿Y cuántas expresiones S cuadrado sobre 4G tendré que sumarle? Una nomás porque solamente tengo una diagonal. Pero si ahora cambio la trayectoria de posible falla de esa línea, entonces voy acá con amarillo, entonces vengo por acá con verde, ¿cuántos huecos tendré que restarle a la línea verde, a la posible? 3 huecos. ¿Y cuántas diagonales tendré que sumarle? Una sola nomás. Entonces, en eso consiste determinar nuestras áreas netas cuando tenemos huecos en zigzag, en que les contamos el número de huecos que tenga el elemento y le sumamos el número de diagonales con su S cuadrado sobre 4G. Y de las posibles fallas que nosotros tengamos, seleccionamos el menor valor. Entonces nosotros tendremos que calcular el área neta de la línea azul
el área neta de la línea roja, el área neta de la línea verde, y de esos tres valores, mi área neta es el menor valor. Acá lo mencionaba que, Profe, qué pena. sí señora, Es que hay unos compañeros que están intentando ingresar, pero no les das acceso. ya los acepté. Entonces, decía que debe considerarse una de las trayectorias posibles y usar el menor valor. Y esa es mi área neta. Ese ancho neto equivalente se multiplica por el espesor de la placa para obtener el área neta. Eh, la norma AIS recomienda que cuando nosotros utilicemos ángulos que tengan lados de 7, 8, 7, 6 o cualquiera de estos valores que están acá, entonces para eh, una de las aletas coloquemos desde el borde del elemento al centro de la perforación 4,5 pulgadas, o desde la parte superior coloquemos dos en el lado largo, coloquemos dos pernos, uno separado a una distancia de 3 pulgadas y otro separado a una distancia de 3 pulgadas. Entonces, dependiendo del lado que tenga mi ángulo, entonces esas son las separaciones desde el borde que yo tendré que colocarle para poder hacer las perforaciones. Son recomendaciones que hace la norma AIS cuando nosotros tenemos ángulos. Revisemos entonces un par de ejercicios y para que nos quede claro cómo funciona el tema. Entonces acá lo que se pide es determinar área neta crítica de una placa que tiene 12 pulgadas de espesor y que tiene un ancho de 11 pulgadas. Los agujeros se punzonarán para tornillos de 3 cuartos de pulgada. Entonces, nuestra primera trayectoria, vamos a considerar la trayectoria A, B, C, D. Entonces, que probablemente falle de esta forma. Entonces, ahí tendremos que calcular nuestra área neta. Entonces, ya sabemos que ahí vamos a utilizar la trayectoria ABC. A, B, C, D. Entonces, en esa trayectoria, si nosotros revisamos, lo que tenemos son dos huecos. Un hueco acá y un hueco acá. Entonces, al área bruta de esa placa tendremos que descontarle las dos áreas de los huecos. Entonces, acá se están utilizando pernos de 3 cuartos de pulgada. Ya sabemos que el diámetro del hueco va a ser igual a 3 cuartos de pulgada más la gabela, que es un octavo de pulgada. Entonces ahí tendremos 7 octavos de pulgada, 7 octavos de pulgada, y nuestra área bruta eh, de la platina, pues va a ser igual a su ancho multiplicado por el espesor. Entonces acá nosotros tenemos que tiene espesor de media pulgada y ancho de 11. Acá tenemos 11 pulgadas de ancho y media pulgada de espesor. Entonces acá tendremos 5,5 pulgadas cuadradas. Entonces, en esa trayectoria de falla, el área neta
el área neta de la trayectoria de falla ABCD. Entonces yo ahí tendré que descontarle a mi área bruta 5.5 pulgadas cuadradas. Los huecos que tengo ahí, entonces ahí tengo dos huecos en una platina que tiene un espesor de media pulgada y que tiene un ancho de hueco de 7/8 de pulgada. Y ahí obtenemos el área neta de la trayectoria ABC. 5.5 menos 7/8. 4.63 pulgadas. Entonces ahí estamos con nuestra posible línea de falla de dos huecos. Miremos otra posible línea de falla. Y a esa posible línea de falla, entonces ahora nosotros tendremos que revisar otra posible trayectoria de falla. Como vamos a tomar el menor valor, entonces no tiene sentido que nosotros revisemos esta posible línea de falla, ¿no? Y no tiene sentido porque pues ahí vamos a tener un área neta mayor que la que tiene las dos perforaciones. Entonces, si revisáramos esa línea de falla ahí, ¿sí? Al descontarle un solo hueco, el valor va a ser mayor que cuando le descontamos los dos huecos, entonces ni siquiera la revisamos porque por descarte sabemos que a mayor número de huecos vamos a tener menor área neta, entonces eso significa que esa trayectoria en amarilla la vamos a descartar. Entonces vamos a revisar esta trayectoria en azul. Entonces la trayectoria en azul, vamos desde A, B, E, F, a hacer la más gruesa de esa línea. Entonces en esa trayectoria azul solamente tenemos dos huecos que tendremos que descontar, razón por la cual ahí nosotros tendremos que nuestra trayectoria, acá la hago en azul para la línea azul, trayectoria A, B, E, F, E, F. Entonces allí nosotros tenemos nuestra área bruta, que ya sabemos cuánto es el área bruta de la platina. Voy a calcular de una vez nuestra área neta. Entonces nuestra área neta de esa trayectoria será igual a mi área bruta de la platina, 5.5 pulgadas cuadradas. Le resto los huecos que tiene esa trayectoria. Entonces, esa trayectoria tiene dos huecos. El hueco que nosotros tenemos en B y el hueco que nosotros tenemos en E. Entonces, son dos huecos. Les cuento ahí los dos huecos. Cada hueco que tiene un espesor de media pulgada. Y el ancho del hueco ya lo habíamos calculado. El ancho del hueco de 7/8 de pulgada. Pero la recomendación me dice que por cada diagonal yo le sume S cuadrado sobre 4G. Entonces acá nosotros tendremos más S cuadrado sobre 4G y lo vamos a multiplicar por
el espesor que tiene el elemento. El paso y el G. Miremos en esa diagonal cuánto tenemos de paso. Entonces en esa diagonal tenemos de paso, en esa diagonal tenemos de paso 3 pulgadas y tenemos de gramil 6 pulgadas. Y simplemente lo que hacemos es reemplazar los valores y calcular el área neta por la trayectoria de falla ABEF. ¿Hasta allí quién tiene preguntas? Ok, entonces reemplacemos los valores. Al reemplazar los valores, nosotros tendremos que para esa trayectoria de falla tendremos un área neta igual, pues mi área bruta, 5.5 pulgadas cuadradas. Le descuento 2 perforaciones que tienen un espesor de media pulgada y que tiene un ancho de hueco de 7/8 de pulgada. Y como hay una diagonal, le sumo el paso, que para este caso es 3 pulgadas, sobre 4 veces el gramil, que es 6 pulgadas, y lo multiplico por el espesor que tiene la placa, que es de media pulgada. Y allí obtenemos el área neta de la trayectoria de falla ABEF, que esa nos da 5.5 el área no, el ancho del hueco, el diámetro del hueco. Sí. Y tendríamos ahí 5.5 menos 7/8 más 4, ok, 4.81 pulgadas cuadradas. Entonces, hasta el momento, el área que nos va gobernando es 4.63. O sea, de esas dos posibles trayectorias de falla, gobierna el menor valor, 4.63 es menor que 4.81. Revisemos ahora una posible tercera línea de falla. Pues una posible tercera línea de falla. Tomemos acá entonces, voy a borrar esto acá para poder hacer la otra. Entonces hagámosla acá como en naranjado y que probablemente esto vaya, toque A, B, C, E y F. Fíjense que esa probable línea de falla está tocando 3 perforaciones y una sola diagonal. Entonces esa es mi posible trayectoria de falla A, B, C, E, F. O sea, ahí tendremos trayectoria A, B, C, E, F. Entonces nuestra área neta la calculamos. Entonces, en esa área neta nosotros tendremos
a mi área bruta que tiene la platina, el área total de su sección, que es 5.5 pulgadas cuadradas. Les cuento las perforaciones las áreas de las perforaciones que tengo. Entonces ya acá está tocando 3 perforaciones. Entonces acá está tocando 1, 2, 3 perforaciones. Entonces ahí tendremos 3 perforaciones que tienen un ancho de 7/8 de pulgada y que tienen un espesor de media pulgada. Y ahora le voy a sumar S cuadrado sobre 4G por el espesor. Entonces ya aquí el S sigue siendo, siguen siendo mis 3 pulgadas, pero el gramil ya me cambia a 3 pulgadas. Es decir, que al reemplazar los valores, entonces por cada diagonal le sumo S cuadrado sobre 4G. Entonces ahí tendré S cuadrado, que son 3 pulgadas, elevadas al cuadrado sobre 4G, que también son 3 pulgadas, y lo multiplico por el espesor que tiene la platina, que es de media pulgada. Y obtenemos el valor del cálculo del área neta para la trayectoria de falla ABCEF. 4.56. Entonces, como tenemos que tomar el menor valor, entonces nuestra área neta de esa platina es de 4,56 pulgadas cuadradas. Ese es el menor valor. ¿Preguntas hasta allí? ¿Quién tiene? Sí, señor. Se suma, se, se suma 2 veces. Si el recorrido de la falla tiene 2 diagonales, se suma 2 veces. Ok. Entonces, eh, bueno, acá está la trayectoria de falla ABC con esta línea de falla. Acá está la trayectoria de falla ABCF, pues con esa línea de falla que se muestra ahí. Y la trayectoria de falla ABEF. Entonces, menor valor que gobierna 4.56 pulgadas. Acá tenemos una placa de 1/8 de espesor por 8 pulgadas de ancho, y los agujeros son para tornillos de 3/4 de pulgada. Entonces la posible falla que nosotros tenemos es esta línea así, y la otra posible
trayectoria de falla que tendremos es esta línea así. Entonces, para la línea roja, ¿cuánto nos da el área neta? ¿Sí? Regáleme ese valor para la línea roja, ¿cuánto nos da el área neta? Y para la línea verde, ¿cuánto nos da el área neta? A ver si ya va quedando clara. Entonces aquí, para la línea verde, ¿cuánto es el área neta? Y para la línea roja, ¿cuánto es el área neta? Para la roja, ¿cuánto nos da? 7.13. Ok. Entonces aquí tenemos área bruta, eh, espesor de 1 pulgada, ancho de 8 pulgadas, le resto un solo perno, entonces tiene un espesor de 1 pulgada y el ancho del hueco es 3/4 de pulgada más 1/8 de pulgada. Entonces supondría que ese valor es 7.13. Y para mi línea verde, posible trayectoria de falla, ¿cuánto me estará dando mi área neta? Entonces para la verde, 6.44 pulgadas cuadradas. Entonces ahí tendré un área neta que tiene un área bruta de 1 pulgada de espesor por 8 pulgadas de ancho y le descuento. Entonces la línea verde está tocando dos huecos. Entonces dos huecos que tienen un espesor de 1 pulgada y que tienen un ancho de 3/4 de pulgada más 1/8 de pulgada, y como tiene una diagonal, entonces aquí tengo más el S, que es 1,5 pulgada, 1.5 elevado al cuadrado, sobre 4 por el gramil. El gramil acá son 3 pulgadas y lo multiplico por el espesor que tiene la platina, que es 1 pulgada, y supongo pues que ese valor es 6.44. Entonces para ese caso el área neta de esa placa es 6.44 pulgadas cuadradas. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Entonces acá tengo mi gramil, sí. En el área neta colocamos, es que ese uno, el primer
Acá este es el área bruta, el AG. Este es el área de los huecos. Ah, ya. Ese uno es del espesor de la platina. Sí, el espesor de la platina. Si tengo mi platina, que tiene un ancho de 8 pulgadas y que tiene un espesor de 1 pulgada. Preguntas, dudas, allí quién tiene. Ok, entonces eh, aquí está pues las posibles líneas de falla, pues una que es la ABC, que era la roja que nosotros habíamos hecho. Entonces hagamos esa en rojo, trayectoria ABC. Y la otra que habíamos hecho en verde, la trayectoria ABDE. Sí, la gabela que le coloco al diámetro del tornillo. Entonces recordemos que el diámetro del hueco o el ancho del hueco es el diámetro del tornillo más la gabela de 1/8 de pulgada. Entonces acá tenemos el diámetro del tornillo y acá tenemos la gabela, ese será el ancho del hueco. Entonces, para esta placa ya tiene dos diagonales. Entonces, como tenemos dos diagonales en una posible trayectoria de falla, nosotros tendremos que sumar las dos veces el S cuadrado sobre 4G. Entonces, esta posible línea de falla, ¿cuánto nos va a dar de área neta? Entonces, esa posible línea de falla, la hago aquí esa nos dará una área neta, un área neta igual. El área bruta, una platina que tiene 3/4 de espesor, una placa que tiene 3/4 de espesor y que tiene un ancho de 10 pulgadas. Área bruta. El resto del área de los huecos, entonces mi área de los huecos son, ahí tengo dos huecos, que en la platina tiene un espesor de 3/4 de pulgada y el ancho de cada hueco es el diámetro del perno, que son 7/8 de pulgada, más la gabela, que es 1/8 de pulgada. Entonces allí nosotros tendremos nuestra área neta de esa posible línea de falla en rojo. Que se nos da 3/4 por 10 menos 2 por 3/4 por 1.
6 pulgadas cuadradas. Entonces ahora revisemos la posible línea de falla en verde. Entonces posible línea de falla, entonces vamos acá, baja acá, baja acá y baja acá. Entonces fíjense que acá tenemos dos diagonales. Acá tenemos una diagonal que tiene un paso de 2 pulgadas y que tiene un gramil de 3 pulgadas. Y tenemos otra diagonal que sigue teniendo el mismo paso de 2 pulgadas y que tiene un gramil de 3 pulgadas. Entonces para esa línea verde nosotros tendremos que nuestra área neta va a ser igual. Entonces nuestra área bruta sigue teniendo un área bruta de 3/4 de pulgada por 10 pulgadas. ¿Cuántos huecos está tocando? Ahora está tocando un hueco, 2 huecos, 3 huecos. Entonces tendremos que restarle los 3 huecos que tienen un espesor de la platina de 3/4 de pulgada y el ancho del hueco, que es el diámetro del tornillo de 7/8 de pulgada más 1/8 de pulgada. Le sumo mi primera diagonal. Entonces mi primera diagonal, esa primera diagonal tiene un S de 2 pulgadas. Entonces tengo 2 pulgadas elevadas al cuadrado sobre 4. Tiene un gramil de 3 pulgadas. Y lo multiplico por el espesor que tiene la placa, que es de 3/4 de pulgada. Ahora le sumo la otra diagonal. Entonces mi otra diagonal es esta que está aquí. Entonces esa diagonal tiene más. Entonces esa diagonal pues también tiene un paso de 2 pulgadas. Entonces 2 pulgadas elevadas al cuadrado. Tiene 4. El gramil es de 3 pulgadas. Y lo multiplico por el espesor que tiene la platina, que es de 3/4 de pulgada. Y operamos y obtenemos el área neta para esa posible línea de falla verde. O sea, ahí está el caso donde nosotros tenemos dos diagonales. Acá una diagonal, acá otra diagonal. Esto viene hasta acá. Preguntas, dudas hasta ahí, ¿quién tiene? Entonces ahí tendremos que ese valor nos da 3 entre 4 por 10 menos 3 por 3/4 por 1 más 2 veces 2 elevado al cuadrado por 3 entre 4 entre 12. 5,75 me da ese valor. Entonces 5,75 pulgadas cuadradas. Entonces
Entonces nuestra área neta de esa placa es 5.75 pulgadas cuadradas. Preguntas, dudas de esa parte, ¿quién tiene? Acá tenemos área bruta de la platina, AG. Acá tenemos área de los huecos. Y en la de abajo tenemos pues área bruta de la platina. Acá tenemos área de huecos. Y acá al final tenemos la expresión de dos diagonales que tienen S cuadrado sobre 4G multiplicado por el espesor de la placa. Y el área neta es el menor valor que nosotros obtenemos allí. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Bueno, si no hay preguntas, continuemos entonces. Acá estaba la probable línea de falla roja. ¿Esta cuál era? Esta era la roja. La trayectoria ABCD. Es que es... Y la otra que era en verde, la A, B, E, C, D. Es que es... Para la placa mostrada de 7/8 de pulgada de espesor por 14 pulgadas de ancho. Entonces, ¿cuál es nuestra probable línea de falla? Entonces, calculemos la probable línea de falla. Podemos tener esta probable línea de falla. Entonces, podríamos tener esta probable línea de falla, que esto venga falla aquí así, venga aquí así, y venga y falle acá. Esa es una probable línea de falla. O podríamos tener esta otra probable línea de falla que venga acá así, que venga acá así, que venga acá así y que venga y baje acá así. ¿Listo? Vamos a calcularla para la línea roja, solo para la línea roja. Entonces, para esa línea roja, diámetro de tornillos, creo que por acá lo tengo, diámetro de tornillo de 7/8 de pulgada, ¿sí? Entonces, aquí diámetro de tornillo, muchas gracias. Diámetro de tornillo, entonces aquí tendremos 7/8 de pulgada. Vamos a calcularla para la roja, ¿sí? Entonces, para la roja, nosotros tendremos área neta
área neta igual, tengo área bruta, una placa que tiene 7 octavos de pulgada y que tiene un ancho de 14 pulgadas. Le voy a descontar los huecos que está tocando esa posible línea de falla roja. Entonces ahí tendremos menos. Son 3 huecos que está tocando. Está tocando 3 huecos que tienen un espesor de 7 octavos de pulgada y que tienen un ancho del diámetro del tornillo que es 7 octavos de pulgada más mi gabela que es 1 octavo de pulgada. Y le voy a sumar las 2 diagonales que tengo. Entonces ahí tengo esta diagonal de acá. Entonces esa diagonal que tiene, entonces más, esa diagonal tiene un 2 y media, 2 y media, no, 2 y media y 1 y media, 4, ¿sí o no? Tiene un paso de 4. La distancia de aquí a acá tiene 2,5 pulgadas y la distancia de aquí a acá tiene 1,5 pulgadas. Entonces esa diagonal tiene paso de 4 pulgadas elevadas al cuadrado sobre 4G. ¿Cuánto tiene de gramil esa diagonal? 4,5 pulgadas. Y la placa tiene un espesor de 7 octavos de pulgada. Y ahora le voy a sumar mi otra diagonal, que es la diagonal más pequeña. Entonces ahí tengo más esa diagonal pequeña que tiene un paso de 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas elevadas al cuadrado sobre 4 por el gramil que tiene el gramil que tiene, ese gramil ¿cuánto es? De la diagonal resaltada en azul, 3,5 pulgadas, y lo multiplico por el espesor que tiene la placa, que es 7 octavos de pulgada. Entonces tengo mi primera parte, que es área bruta, platina, que tiene 7 octavos de espesor por 14 de ancho pulgadas. Le descuento la segunda parte, que es el área de los huecos que toca esa trayectoria de falla. Entonces, área de huecos que toca esa trayectoria de falla son 3 huecos en una platina que tiene 3 huecos, una platina que tiene 7 octavos de espesor. El diámetro del tornillo es 7 octavos de pulgada, el gramil es 1 octavo. Le sumo la primera diagonal, entonces aquí tendremos el área de la diagonal 1, diagonal 1, y por acá tendremos el área de la diagonal 2. Entonces digamos acá que esto es diagonal 1 y que esta es
diagonal 2. Y simplemente operamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta ahí, ¿quién tiene? 7 entre 8 por 14 menos 3 por 7 entre 8 por 1 más 4 elevado al cuadrado por 7 entre 4 por 4.5 por 8 más 1.5 elevado al cuadrado por 7 entre 4 por 3.5 por 8. 10.54 pulgadas cuadradas me da ese valor a mí. ¿1064? Ok, es que es. No, profe, a mí sí me dan los 10,54. Ok, listo. Chequemos a ver si da 10.54 o 10.64. Entonces, de igual manera, nosotros tendremos que revisar la posible trayectoria de falla de la línea verde, que no la voy a revisar. Entonces aquí quería explicar pues dos diagonales, pero que tienen pasos y gramiles diferentes. Nos faltaría acá revisar entonces la posible línea de falla verde, que solamente tiene una diagonal y que toca dos huecos, y de esas dos posibles trayectorias de falla nosotros tendremos que revisar la que nos da menor valor, y esa será nuestra área neta, pero no lo vamos a revisar. ¿Listo? Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Ok. Entonces, acá tenemos otro problema en el cual de las dos hileras de agujero para tornillos mostrados en la figura, calcular el paso necesario para tener un área neta a lo largo de DEFG igual a la correspondiente de la trayectoria ABC. Entonces, trayectoria ABC, entonces acá vamos a calcular cuánto es este paso, ¿sí? Tenemos pernos de 3/4 de pulgada. Entonces, ¿cuánto va a ser el área neta de la ABC? Entonces, ahí tendremos que trayectoria ABC, entonces, mi área neta de la trayectoria ABC, acá tendremos entonces área bruta, esto tiene 6, y de espesor, creo que faltó el espesor de esa placa, no lo veo por ahí. Sí, faltó el espesor de esa placa, no sé si acá adelante lo tengo.
una pulgada, creo que tiene una pulgada. Entonces aquí coloquemos que la placa es de 1 pulgada por 6 pulgadas de espesor. Okay. Entonces la posible falla ABC, área bruta de 1 pulgada, 1 pulgada por 6 pulgadas, menos la trayectoria ABC, solamente tiene una perforación, hasta que estamos analizando acá, solamente tiene una perforación. Entonces, en la placa que tiene un espesor de 1 pulgada, y el ancho del hueco es 3/4 de pulgada más 1/8 de pulgada. Entonces ahí tendremos el área neta que corresponde a la falla ABC, que esa nos da 6 menos 3/4 más 1/8. 5.13 pulgadas cuadradas. Entonces la idea es que la trayectoria o el área neta de la falla ABC sea igual al área neta de DEF. Entonces acá tendremos que sea igual a esta área D, E, F, G. Entonces nuestra área neta de DE, E, F, G va a ser igual. Entonces tenemos área bruta, sigue siendo 1 pulgada por 6 pulgadas. ¿Cuántos huecos está tocando? La línea DEFG está tocando 2 huecos. Entonces aquí tenemos 2 huecos que tienen un espesor de 1 pulgada y que tienen diámetro de tornillo de 3/4 de pulgada más la gabela de 1/8 de pulgada. ¿Y cuántas diagonales tiene? Solamente tiene una diagonal. Entonces, como tiene una diagonal, aquí tendré el paso, que es lo que me pide hallar, S cuadrado, dividido sobre 4 por el gramil. El gramil es 2 pulgadas. Multiplicado por el espesor que tiene la placa, que es 1 pulgada. Entonces allí nos va a quedar 6 menos 3 por 3/4 más 1/8 3.38 pulgadas cuadradas el cálculo numérico 3.38 pulgadas cuadradas y de la segunda parte
es 1 entre 8 punto 13 S elevado al cuadrado. Entonces, esa será mi área neta de la trayectoria de EFG. Entonces, que tiene una primera parte que es mi área bruta, tiene una segunda parte que es el área de los huecos que toca la trayectoria y tiene una parte que es la diagonal S cuadrado sobre 4 por G multiplicado por el espesor. Entonces, como la idea es que las áreas netas sean iguales, entonces igual los valores, entonces acá lo que me dice el problema es que mi área neta de mi trayectoria de falla ABC sea igual a mi área neta de mi trayectoria de falla de EFG. Entonces acá tendremos área neta de ABC 5.13 pulgadas cuadradas. Que debe ser igual al área neta de DEFG, que me da 38 pulgadas cuadradas, más el 0.13 del paso al cuadrado. Entonces acá simplemente despejamos y tendré 0.13 S cuadrado es igual a 5.13 menos 3.38. 1.75 pulgadas cuadradas entonces el paso que deberíamos colocar para que el área neta de falla de ABC sea igual al área neta de falla de DEFG es la raíz de 1.75 pulgadas cuadradas sobre 0.13. Y eso es 1.75 entre 0.13 raíz de ese valor, 3.67. ¿En dónde te perdiste? ¿En dónde? 3.38. 1 por 6. 1 por 6 menos 2 por 1 por 3 cuartos más un octavo. ¿Cuánto te da ese valor? 1 por 6 menos 2 por 3 cuartos más un octavo. 4.25. ¿Cuánto? 4.25. Sí, 4.25. Entonces corrijo acá. Esto es 4.25. Es 4.25. Ok, 4.25. Y la segunda expresión es S cuadrado sobre 8. 1 entre 8. Punto 12.5 lo aproximo a punto 13. Entonces estos valores acá van a cambiar. Esto aquí es ¿Ese punto 13 de dónde está? S, Entre 8. S punto 13 es S 4 por 2. O sea, 1 entre 8.
Entonces acá es 4.25 y 5.13 menos 4.25.88 y acá es 0.8. Punto 88 entre punto 13. Raíz 2.60 pulgadas. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Dudas, preguntas, hasta allí, ¿quién tiene? Ok, entonces, bueno, acá está como 2.60, es la solución de ahí. Ok. Entonces, acá hay otro problema, pues, que lo dejo planteado para que lo revisen. No sé si aquí tengo la solución de esto. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer nosotros es buscar el área bruta del W12 por 16 en las tablas del LRDFD y evaluar pues las dos trayectorias de falla. La trayectoria de falla AB, DE y evaluar la trayectoria de falla ABC, bajarla aquí así, entonces esa trayectoria de falla o esta otra trayectoria de falla B, C, D, E. Bueno, pues acá está la solución. Pues buscando el perfil W 12 por 16, el área bruta que tiene ese perfil 12 por 16 tiene área de 471 y aquí está la solución de las dos posibles trayectorias de falla. Revisen por favor que esos valores estén bien calculados. Ya hay un problema planteado para calcular el área neta de una canal. Igual pues nosotros tendremos que revisar las propiedades geométricas de esa canal y calcular el área neta. Entonces, ahora entramos a un nuevo concepto. El nuevo concepto es lo que son el área neta efectiva. Entonces, la especificación AIS en el numeral de 3 estipula que el área neta efectiva simplemente es mi área neta multiplicada por un factor de reducción U. Entonces, esta es mi área neta efectiva. Entonces, ¿dónde? Área neta efectiva es AE, AN es el área neta, pues ya explicamos cómo calcular áreas netas para perfiles que tengan tornillos en una sola línea,
transversalmente o tornillos que tengan huecos alternados transversalmente. Entonces, ese coeficiente de rezago al corte, que es lo que se denomina U, se multiplica por el área neta y obtenemos el área neta efectiva. Esa área neta efectiva la usamos para calcular la resistencia a la tensión que tiene el elemento por fractura de su sección. Y el área bruta la utilizamos para calcular la resistencia a la tensión por fluencia del elemento, como lo habíamos mencionado al principio. Esos valores de cálculo de los coeficientes de rezago o retraso de cortante, entonces tienen distintos casos que están definidos en la tabla se me perdió la referencia de esa tabla. Bueno, es una tabla del LRDFD y tiene diferentes casos. O sea, un caso 1, si todos los elementos a tensión se transmiten directamente a cada uno de los elementos